Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos el tema de cómo calcular la protección contra sobrecorriente que debe de ir en la parte de corriente alterna. Y también mencionaremos el tema de los medios de desconexión en corriente directa. En las instalaciones fotovoltaicas se debe de instalar medios de desconexión en el área de corriente directa y en el área de corriente alterna, con el propósito de tener una mayor seguridad en la instalación o por algún tema del reemplazo adecuado o mantenimiento de algún equipo del sistema fotovoltaico, para no estar expuestos a conductores energizados. Para el diseño nos vamos a basar en lo que es la NOM 001C de 2012, que es la norma vigente de instalaciones eléctricas. Tenemos dentro de esta norma el artículo 690, que está especializado en sistemas fotovoltaicos. Ahí nos va a decir con qué puntos se debe de cumplir para esta protección. Primero, me gustaría mencionarles que en el artículo 690.15 de la NOM 001C de 2018, que aún no está en vigor, nos especifica que se debe de contar con un medio de desconexión segura en la parte de corriente directa. Si ustedes realizan una instalación con microinversores, ya se incluye este desconector en el microinversor, que son los MC4. Los MC4 se consideran un desconectador de acuerdo a esta norma en el artículo 690.15c. en el cual nos dice que se deben de proveer medios para aislar los módulos fotovoltaicos. Y el inciso C menciona que puede ser un dispositivo de aislamiento y que un dispositivo de aislamiento puede ser un interruptor o un dispositivo que requiere una herramienta para abrirlo. Y también nos menciona que puede tener una leyenda que diga no desconectar bajo carga. Entonces el MC4 cumple con ambas, ya que realmente se requiere una herramienta especial para poder abrirlo y también cumple con esta leyenda de no desconectar bajo carga. Entonces, básicamente el MC4 se incluye en el módulo y en el microinversor. Por lo tanto, cuenta como un medio de desconexión en corriente directa. Y como ya cuenta con este medio de desconexión en corriente directa, solo vamos a requerir un desconectador en la parte de corriente alterna, que es por ello que vamos a calcular la protección contra sobrecorriente y que también funciona como un desconectador de acuerdo a la NOM 001C de 2012. Ok, en el artículo 699A, que trata sobre la protección contra sobrecorriente en circuitos y equipos, nos especifica que el circuito de una fuente fotovoltaica, el circuito fotovoltaico de salida, el circuito de salida del inversor y los conductores del circuito de la batería, acumuladores, equipos deben de estar protegidos según establece el artículo 240. En pocas palabras, necesitamos instalar protecciones contra sobrecorriente y para escogerlo debemos de basarnos en el artículo 240 que vamos a ver más adelante. Para poder calcular la capacidad del interruptor termomagnético o de esta protección de sobrecorriente que necesitamos, primero necesitamos saber cuál es la corriente que circulará a la salida del microinversor. Para esto, en el artículo 698A3, que nos habla sobre la corriente del circuito de salida del inversor, nos dice que la corriente máxima debe de ser la corriente permanente de la salida del inversor, pero el fabricante en su ficha técnica no nos especifica cuál es esa corriente máxima continua, por lo que debemos de calcularla de la siguiente manera. Esta va a ser la fórmula, donde la corriente nominal de salida va a ser igual a la potencia de salida continua máxima, que esta la vamos a encontrar en la ficha técnica del microinversor, entre el voltaje de servicio que se tiene en la instalación. Aquí puede ser a 127 volts o 220 volts. En el siguiente paso,
es calcular la corriente nominal que tendremos en todo el ramal de microinversores. Recuerden que hay un límite. Esto lo van a encontrar también en su ficha técnica. Entonces, simplemente se va a multiplicar la corriente nominal de salida por el número de microinversores que tendremos en un ramal, porque recuerden que los microinversores tienen una conexión internamente en paralelo, aunque nosotros los conectemos como si fueran en serie. Y por principios básicos de electricidad, cuando se tienen conexiones en paralelo, se sumará la corriente de los micros que tengamos conectados por ramal. Por eso la consideraremos en el cálculo. Después, en el artículo 699b1, el valor nominal de los dispositivos contra sobrecorriente no deben de ser menor del 125% de las corrientes máximas calculadas en la sección 698A. Esto quiere decir que debemos de agregar un 25% adicional al cálculo de corriente por un factor de seguridad. Entonces vamos a multiplicar la corriente nominal que obtuvimos por ramal por el factor de seguridad, que sería 1.25. El valor obtenido va a ser la capacidad del dispositivo contra sobrecorriente que vamos a requerir. Por ello, vamos a revisar en el artículo 246 de capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos. Nos dice los valores de corriente normalizados para los fusibles e interruptores, porque nos pudo haber resultado una corriente de 8 o de 9 amperes, pero no hay interruptores de ese tamaño. Por eso en este artículo nos dice cuáles son los valores estandarizados para interruptores. Vamos a escoger el más cercano al valor que calculamos. Si nos dio de resultado, por ejemplo, 9 amperes, vamos a seleccionar el de 15 amperes, porque en el artículo 244b nos dice que para dispositivos de sobrecorriente de 800 amperes o menores, se permite el uso de un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor estándar inmediato superior sobre la ampacidad de los conductores que proteja. Entonces vamos a escoger el inmediato superior al que tenemos. Entonces el más cercano, digamos, va a ser el de 15 amperes. Ahora, con el ejemplo que hemos estado trabajando a lo largo de este módulo, va a ser de la siguiente manera el cálculo. Primero, vamos a calcular la corriente nominal de salida. Para esto, en la ficha técnica tenemos que localizar el valor de la potencia de salida continua máxima. Aquí va a ser 550 volts ampere, que al final esto va a ser potencia. Recuerden que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y el voltaje de servicio sería a 220 volts. Resolviendo la operación, obtendremos de resultado 2.5 amperes de corriente nominal de salida. Es decir, que a la salida de cada microinversor estará circulando una corriente de 2.5 amperes. Como en el ejemplo, me resultó que necesitaría 3 módulos y el microinversor es individual, necesitaré entonces 3 microinversores. Por lo tanto, ese va a ser mi ramal. Entonces, sustituimos en la ecuación los datos y obtenemos como resultado 7.5 amperes. Esa será la corriente total que circulará directo a la protección contra sobrecorriente. Aplicaremos el factor de seguridad de 1.25 y nos va a dar como resultado 9.35 amperes. Este valor será con el que seleccionaremos nuestro interruptor. Ahora, vamos directo al artículo 246 y vemos que el valor inmediato superior al calculado es el de 15 amperes, por lo que utilizaremos un interruptor de 15 amperes. Aquí es importante que utilicen el interruptor inmediato superior al calculado. No se vale que ustedes tengan por ahí un interruptor de 20 amperes y pues por 5 amperes no pasa nada e instalen ese, ¿verdad?
Entonces sí hay que respetar esta parte, hay que ser muy cuidadosos con esto. También me gustaría mencionar que dentro de la ficha técnica del microinversor, el fabricante te dice cuál es el número máximo de unidades por ramal. Dependiendo del modelo, si es de 240 volts o 208, 230, puedes instalar 7 o 6 microinversores en un ramal. No se pueden instalar más porque el cable que une a ese ramal tiene una ampacidad limitada para que circule esa corriente de salida total. Si se pasa, podría ocasionarles muchos problemas. También en ese apartado te agrega entre paréntesis, si se dan cuenta, 20 amperes. Es decir, que se requiere un dispositivo de protección de 20 amperes para esa cantidad de microinversores por ramal. Pero yo les recomiendo que mejor lo calculen como dicta en la NOM 001. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.